Hay mucho de la primera celebración de Acción de Gracias que es un mito. Para empezar, comían gachas de maíz y anguilas, no pavo y pastel de calabaza. Sin embargo, es cierto que el jefe Wampanoag, Massasoit, logró fomentar la paz entre los peregrinos y su pueblo, pero esa paz no duraría. Medio siglo después, su hijo, conocido como el Rey Felipe, unió a las tribus indígenas en una guerra total contra los colonos de Nueva Inglaterra. Lo que seguiría no fue solo el conflicto más mortífero del periodo colonial, sino un momento decisivo en una batalla de siglos entre lo que se convertiría en Estados Unidos y los pueblos indígenas. Bienvenida Barra o a Ecos del Pasado, y hoy nos sumergiremos en uno de los conflictos más decisivos y brutales de la historia colonial de América. Prepárense, porque lo que les voy a contar desafía la versión edulcorada que quizás conozcan. Entonces, ¿quién violó primero el espíritu del Tratado Original de Acción de Gracias? Les doy una oportunidad para adivinar. Es difícil, lo sé. La segunda generación de colonos ingleses ya no se contentaba con practicar su religión en privado o comerciar para sobrevivir. Su población estaba creciendo exponencialmente. Querían tierras, mucha tierra, y estaban desarrollando todo un marco legal para legitimar el simple acto de tomarla. Hasta este punto, el jefe Massasoit había mantenido una relación muy diplomática con los colonos. Pero a medida que pasaban las décadas, los ingleses continuamente ponían a prueba los límites de los tratados, eventualmente rompiéndolos por completo. Aquí es donde el hijo del jefe Massasoit, el rey Felipe, entra en escena. Su nombre, Wampanoag, era Metacom, pero su padre animó a dos de sus hijos a adoptar nombres ingleses como señal de respeto por las costumbres inglesas. Así se convirtió en Felipe. Massasoit murió en 1661, cuando Metacom tenía unos 23 años. Su hijo mayor, Wamsuta, conocido por los ingleses como Alexander, se convirtió en jefe de los Wampanoag. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente turbias. Después de ser convocado a Plymouth, Alexander murió misteriosamente. Muchos Wampanoag sospecharon envenenamiento. Las relaciones que antes habían sido armoniosas se enfriaban día a día. Cuando Felipe se convirtió en jefe tras la muerte de su hermano, inicialmente continuó el enfoque diplomático de su padre y los colonos siguieron provocándolo. Para la década de 1670, el ganado de los colonos estaba destruyendo los cultivos Wampanoag. Estaban reclamando tierras mediante compras dudosas y los tribunales de Plymouth estaban afirmando jurisdicción sobre los asuntos indígenas. Básicamente, actuaban como si fueran los dueños del lugar. En 1667, Plymouth estableció otro asentamiento en tierras indígenas. En lugar de luchar, Felipe negoció y aceptó un pago por la tierra, pero en silencio estaba llegando a su límite. Usó el dinero de la venta para comprar armas, preparándose para lo que pudiera venir, como si las cosas no estuvieran ya lo suficientemente tensas. En 1675, un tribunal colonial condenó a muerte a 3 hombres Wampanoag y los ejecutó. ¿Su supuesto crimen? Asesinar a un converso indígena cristiano que había estado espiando al rey Felipe para los colonos. Este incidente puso de manifiesto una fractura creciente en la época. Algunos indígenas se estaban convirtiendo al cristianismo y pasaban mucho tiempo con los colonos, y no siempre eran leales a sus comunidades originales. Recuerden eso, será importante más adelante. Para los Wampanoag, la ejecución de 3 de los suyos fue la gota que colmó el vaso. Los Wampanoag tenían sus propios sistemas de ley y orden, su propia forma de castigar las transgresiones. ¿Los colonos realmente pensaron que podían simplemente secuestrar a su gente y ejecutarlos sin consecuencias? Felipe llegó a su límite. Creía que la coexistencia ya no era posible. La subyugación total de los pueblos indígenas era inevitable a menos que se defendieran. Por supuesto, esta guerra era evitable. Incluso el Parlamento inglés advirtió a los colonos que no apoyarían una guerra y les pidió que practicaran la moderación, ya que parecía un problema innecesario. Pero en una señal temprana de lo que vendría, los colonos optaron por operar, digamos, independientemente de Gran Bretaña. Sentían que podían manejar esta pequeña rebelión por su cuenta. ¿Qué tan difícil podría ser?
Felipe entendió la importancia de construir alianzas entre las tribus, algo que nunca se había hecho a esta escala contra los agresores coloniales. Su coalición finalmente reunió a las tribus Wampanoag, Nipmuc, Podunk, Narragansett, Nashaway y Wabanaki, forjando una alianza que se extendía por toda Nueva Inglaterra. En junio de 1675, los guerreros Wampanoag atacaron su primer asentamiento, marcando el inicio oficial de lo que se conocería como la Guerra del Rey Felipe. Para el invierno, los colonos vivían con verdadero terror. Las fuerzas de Felipe habían atacado más de una docena de asentamientos coloniales en Nueva Inglaterra. En marzo de 1676, incendiaron Providence, Rhode Island, hasta los cimientos. Lo que más asustaba a los colonos era la sofisticación militar de las fuerzas de Felipe. Los guerreros indígenas utilizaban tácticas de guerrilla para las que los ingleses, entrenados en la guerra de estilo europeo, estaban completamente desprevenidos. Los guerreros indígenas eran tiradores superiores que habían crecido cazando con armas de precisión como arcos y flechas, lanzas, tomahawks y mazas de guerra. El entrenamiento de la milicia inglesa se centraba en disparar grandes andanadas indiscriminadamente, no en alcanzar objetivos precisos. Así que, aunque los colonos fueron quienes trajeron las armas al Nuevo Mundo, las fuerzas del rey Felipe ya eran mucho mejores usándolas. Las fuerzas indígenas aparecían, atacaban y luego desaparecían cruzando ríos después de destruir los puentes a sus espaldas, dejando a los colonos varados, mientras los indígenas se burlaban de ellos desde la orilla opuesta. Como un guerrero indígena se mofó de los ingleses. Siempre se mantienen juntos en un montón, así que es tan fácil golpearlos como golpear una casa. La batalla de Bloody Brook demostró perfectamente tanto la brillantez táctica indígena como la excesiva confianza inglesa. Según la historia, durante la batalla, un grupo de colonos estaban deambulando por el bosque cuando se detuvieron, dejaron sus armas y comenzaron a recoger uvas. Literalmente, no puedo inventar esto. Fueron emboscados y masacrados por unos 700 guerreros indígenas que estaban al acecho. La Guerra del Rey Felipe fue el conflicto más mortífero del periodo colonial en términos del porcentaje de poblaciones que murieron. Tasas de bajas de esta magnitud no se volverían a ver hasta la Guerra Civil Americana, y durante una buena parte de ella, los colonos estaban sufriendo la mayoría de las bajas. Si querían mantenerse vivos y permanecer en Nueva Inglaterra, los colonos necesitaban organizarse. No más fallar cada disparo, no más amontonarse a campo abierto y no más detenerse por dulces golosinas. Y si Felipe iba a coordinar entre tribus, ellos también necesitaban coordinar entre colonias. El invierno de 1675 marcó el punto de inflexión. Las fuerzas inglesas de Massachusetts y Connecticut finalmente se pusieron de acuerdo y atacaron un fuerte indígena. Los guerreros estaban en otro lugar y los colonos mataron a un montón de mujeres, niños, ancianos y heridos. Pero lo que fue claramente una atrocidad, incluso para los estándares de la época, dio a los ingleses el impulso para seguir luchando. También evolucionaron. ¿Recuerdan a los conversos indígenas cristianos de antes? Bueno, los ingleses sí, y les pidieron ayuda. Los comandantes coloniales comenzaron a desplegar unidades mixtas que combinaban soldados coloniales con aliados indígenas que entendían el terreno y las tácticas de guerrilla. Los resultados fueron dramáticos. Como dijo un ministro puritano, donde se emplean indios, allí ha habido el mayor éxito, si no el único éxito. Para el verano de 1676, las fuerzas de Felipe estaban agotadas y dispersas. Luego vino la tragedia personal. El tío de Felipe fue asesinado y su esposa y su hijo pequeño fueron capturados y vendidos como esclavos. La propia valentía y determinación de Felipe habían sido la columna vertebral de esta lucha. La pérdida fue devastadora, no solo para él, sino para la causa. Un ejército colonial mixto rastreó a Felipe hasta Mount Hope, su bastión ancestral. La colina desde la que su padre Massasoit había reinado cuando recibió a los peregrinos sería ahora el lugar donde Felipe haría su última resistencia. Al amanecer del 12 de agosto de 1676, los colonos atacaron el campamento. Felipe agarró su arma y rodó por la ladera hacia el pantano, donde dos colonos esperaban.
Un inglés cuya arma falló, sin comentarios, y un converso indígena cristiano que disparó 2 balas a través del corazón de Felipe. La muerte del rey Felipe marcó el final de la guerra, pero también el fin de cualquier pretexto de coexistencia. Atrás quedaron los días de los puestos comerciales cooperativos y las comidas compartidas de Massasoit. En su lugar, quedaron la sospecha mutua y la dominación unilateral. El cuerpo de Felipe fue descuartizado. Su cabeza fue cortada y clavada en una pica en Plymouth, donde permaneció durante más de 20 años como trofeo y brutal advertencia a los pueblos indígenas para que no se rebelaran contra el statu quo colonial. El final de la guerra desató una violencia generalizada contra los pueblos indígenas en toda Nueva Inglaterra. Los colonos lanzaron ataques no provocados contra las aldeas indígenas, utilizando la guerra del rey Felipe como justificación para ataques preventivos. Lo que antes había sido una guerra, ahora se convirtió en un genocidio. Como resultado de esta violencia sostenida, el poder político y militar indígena fue casi extinguido. De los aproximadamente 18,000 indígenas que vivían en Nueva Inglaterra antes del conflicto, aproximadamente el 40% fueron asesinados, esclavizados o forzados a huir. Varias tribus, incluyendo los Wampanoag, fueron casi completamente aniquiladas. Y los colonos no solo estaban cometiendo un genocidio, a través de él estaban forjando una nueva identidad compartida, una identidad americana. La experiencia compartida de acción coordinada entre colonias dio a estos colonos la confianza de que podían gobernarse a sí mismos, librar sus propias guerras y tomar sus propias decisiones sobre la expansión. Primero habían derrotado y luego aterrorizado a los pueblos indígenas, en gran parte sin ayuda de Inglaterra, y a veces en contra de los deseos de moderación de los ingleses. Exactamente un siglo después, los revolucionarios americanos usarían el espectro del rey Felipe para criticar a las autoridades británicas como un mal similar. Esta propaganda faltaba completamente al respeto a los innumerables pueblos indígenas, entre ellos los Wampanoag, que lucharon por la causa patriota. No fue hasta una generación después de la Revolución que escritores como Washington Irving y James Fenimore Cooper comenzaron a hablar de Felipe y los Wampanoag como patriotas. Pero esos cambios de tono no trajeron de vuelta las pérdidas ni la tierra. La guerra del rey Felipe fue una lucha decidida de los pueblos indígenas para defender su soberanía. Aunque lucharon valientemente y estuvieron a punto de ganar, la pena por perder fue alta. Siglos de opresión brutal que continúan hasta el día de hoy. La identidad americana se forjó en el crisol del genocidio indígena. Y parte del mito fundacional de la nación es que este proyecto estaba completo, que los americanos se habían convertido en americanos al reclamar el nuevo mundo de sus antiguos habitantes. Hoy en día, la presencia de los pueblos indígenas es con demasiada frecuencia olvidada y negada. Y también lo es su historia de resistencia. Pero esa historia merece ser contada. Y el rey Felipe merece ser recordado por lo que fue, el primer héroe de la Guerra de Independencia de América. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan Identidad Americana? Cuéntenos en los comentarios. ¡Hasta la próxima!